Para que yo le otorgue ese beneficio, usted tiene que ser un deudor de buena fe. Un deudor de buena fe, este es un concepto novedoso. Antes, en el 178, lo del deudor de buena fe no existía. Si recuerdan, cuando antes hablamos con la 38-2011, que introdujo el 178.2, este nuevo concepto, nuevo en aquel momento, de la posibilidad de remisión de deudas del, repito, 178.2, antes se decía, bueno, esto es un paso de gigante del legislador porque ha introducido, porque ya lo introdujo de alguna forma, un concepto de exoneración de deuda, pero sin un elemento esencial que además era común a todos los sistemas en derecho comparado donde existían instrumentos legales parecidos, y es que yo a usted le quito las deudas si usted es un deudor de buena fe, en concepto genérico. Y esto no lo establecía anteriormente el 178.2. No establecía un control de buena fe del deudor para hacer la exoneración de deuda. Ahora sí, ahora te dice que sí. ¿Vale? ¿Y quién es deudor de buena fe? Pues eso también te lo dice el mismo artículo. El mismo artículo te establece unos supuestos donde, a través de una técnica legislativa de exclusión, te dice, si usted no incurre en ninguno de los supuestos que dispone el 178 bis 3, los ordinales primero a tercero, usted es deudor de buena fe. Si incurre en alguno de ellos, no lo es. Esto, la verdad, es que facilita las cosas, porque uno sabe a qué atenerse. No va a quedar a expensas de lo que el juez de lo mercantil considere que es deudor de buena fe o no. No hay una discrecionalidad. Prácticamente aquí no hay discrecionalidad, porque los requisitos son culpabilidad o no del concurso, eso es totalmente objetivo, que haya sido condenado el deudor a una tipos de delitos, que además vienen, esta tipología delictiva viene así determinada en el Código Penal a través de una condena por un órgano jurisdiccional penal, algo también absolutamente objetivo, que o se tiene o no se tiene, y en tercer lugar, que reuniendo los requisitos del 231 se haya celebrado, al menos intentado, un acuerdo extrajudicial de pago. Este quizás sea el que pueda tener más discrecionalidad, porque uno puede decir, si yo me voy al acuerdo extrajudicial de pago, pero hago como los niños pequeños, ¿no? Y no me aquieto a nada, ni absolutamente muevo un dedo, eso es un intento de haber llevado a cabo un acuerdo extrajudicial de pago. Simplemente el hecho de ir y decirle al notario, aquí estoy yo, aquí están mis bienes, pero que yo aquí digo que no a todo. ¿Eso es suficiente para considerarse que se ha intentado? Yo creo que al final consideraremos, la mayoría, haciendo una interpretación bastante laxa, porque iría a favor en este caso del deudor, consideramos que el mero hecho de hacer la solicitud ya supondrá el haber intentado al menos el acuerdo extrajudicial. Bien, pues ya sabemos que soy un deudor de buena fe. ¿Qué me puedo quitar? Pues mire usted se puede quitar lo mismo que se podía quitar antes con el 178.2. Todo el crédito ordinario, todo el crédito subordinado y el 25% del crédito ordinario también, en el caso de que haya pasado por el acuerdo extrajudicial de pago, siempre que haya pagado los créditos contra la masa y los concursales privilegiados. Si se acuerdan, cuando hablábamos del antiguo ya 178.2, decíamos, esto es una especie de dación en pago, sobre todo por el problema famoso de las hipotecas, etcétera, o de una cuasi dación en pago. Porque si yo me voy a un procedimiento de liquidación y vendo el bien sobre el que tengo la hipoteca, una hipoteca de 10, y sobre el bien me dan 8, como los otros 2 que no he satisfecho al banco pasaban a ser crédito ordinario, ahora ya con la reforma última, ordinario o subordinado, dependiendo si es interés o principal, lo que se queda sin pagar, como el resto que yo no abonaba al banco quedaba como un crédito, vamos a llamarlo así, concursal, entraba dentro de los que se podían, por parte de la exoneración del 178, remitir, una vez que hubiese liquidado el resto del patrimonio. Ahora sigue pasando algo parecido. Si yo tengo un inmueble, me voy al concurso, lo vendo o se lo doy al banco en dación en pago, aunque no cubra todo el capital,
como la parte que no cubre se va a quedar como un tipo de crédito de los que se pueden remitir, realmente estoy ante un escenario de una especie de dación en pago de hecho, por así decirlo. Es cierto que si no paso por el acuerdo extrajudicial de pago, dentro del 25% del crédito ordinario que tengo que pagar, incluiríamos esa parte que no he pagado en la hipoteca. Antes no, una persona física no podía irse al acuerdo extrajudicial de pago, como ha dicho Rocío, ahora ya sí, ya no es exclusivo del empresario. Como yo siempre podré pasar por el acuerdo extrajudicial de pago, pues es cuestión de echar números. Si me vale más el notario que el 25% del ordinario que tengo que pagar, me voy directamente al concurso. Si el notario me sale a cuenta pasar, porque lo que me cuesta el notario luego me va a beneficiar en el 25% que me voy a quitar, me sale a cuenta intentar el acuerdo extrajudicial de pago. Es sencillo, le digo que es cuestión de echar números. Esa sería la primera opción. Pero ahora te dice el legislador, usted tiene otra opción de remitir deudas, que es la alternativa del 178 bis 5. Pero tiene que cumplir unos requisitos, que siga siendo deudor de buena fe. Y además, que se someta usted a un plan de pagos, que es el inciso sexto de ese mismo artículo. Que no haya incumplido las obligaciones de colaboración del artículo 42, hombre, no sea tonto, hazle caso a la mediación concursal, no le pongas pegas, responder al teléfono y a los correos electrónicos, y poco más tienes que hacer. Que no se haya obtenido ese beneficio en los últimos 10 años, lo que tú no puedes ir cada 2 o 3 años viviendo la buena vida y decir, no puedo pagar, remisión de deuda y otra vez a empezar. No, en 10 años no lo puedes pedir más de una vez. Que no se haya rechazado dentro de los 4 años anteriores la declaración de concurso, una oferta de empleo adecuada a su capacidad. Aquí ya bastante discrecional lo de la capacidad de cada uno y lo de la oferta de empleo. Aquí ya no sabemos esto cómo lo vamos a articular, porque es un requisito que se añade a los de la buena fe. Y que se acepte de forma expresa en la solicitud del pasivo, bueno, una inscripción en un registro de que, oiga, usted es un mal pagador, ¿no? Usted ha tenido una exoneración y lo vamos a poner aquí en el registro para que todo el mundo lo sepa. Vale, pues muy bien. El escarnio público, ¿no? Eso antiguamente en las normas sobre insolvencia en el derecho romano era una de las consecuencias, ¿no? El escarnio público del deudor, ¿no? En algunos sitios incluso se les paseaba por los pueblos con unos sombreros amarillos y unos ropajes especiales para ver que estas personas eran, ¿no?, unos malos pagadores, ¿no? Parece que estamos recuperando. Esperemos que no lleguemos a una institución que permitía incluso a los acreedores matar a su deudor y partirlo en cachitos y repartir los cachos del deudor entre sus acreedores. Eso es cierto, ¿eh? Es una institución del derecho romano, ¿no? A las partes del deudor se llamaban parti secando, ¿no? Se les partía literalmente en trocitos y a usted que le debo 10, pues tome usted un pie. A usted le doy la cabeza y a usted un brazo. Esto es así, ¿no? Bien, parece que ha tenido ahí una reminiscencia el legislador sobre esta idea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, aparte de este cumplimiento de estos requisitos que se suman al de la buena fe? Pues que puedes exonerar más pasivo todavía. Es decir, ya no se exonera el 25% en función de si ha ocurrido o no y tienes que pagar. No, ahora el inciso quinto te dice, si usted pasa por esta vía alternativa, que le exige más requisitos, puede exonerar más deuda. ¿Qué deuda puede exonerar? Dice el funcionario, dice que está ahí en su casa leyendo la ley. Dice, pues puedo exonerar los créditos ordinarios y subordinados. Vale, los créditos ordinarios y subordinados ya los podía exonerar antes. Y dice, no, pero lo del 25% aquí no está. Efectivamente, aquí no está. Aquí ya no me exige que pase por un acuerdo extrajudicial de pago. Aquí ya me dice que todo el ordinario y todo el subordinado. Todo. Sin la necesidad de pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos para remitir ese 25%. Aunque no hayan sido comunicados. Es decir, que ya nos está dando la idea de que cuando se abra el concurso de esa persona va a tener que haber un informe de un administrador concursal y un informe definitivo que determine cuál es la masa pasiva. Y todos los créditos, aunque no hayan sido comunicados,
van a ser objeto de remisión. Esto, cuidado, porque puede ser problemático, porque, claro, un crédito que no se ha comunicado en el concurso, si iba a ser ordinario o subordinado, da igual, pero si iba a tener otro tipo de clasificación de las que no quedan remitidas, nos podemos encontrar con problemas. Pero el caso es que aquí dice que todos los ordinarios y subordinados, aunque no hubieran sido comunicados, excepto los créditos de derecho público y los alimentos. O sea, los de derecho público ya no habla de privilegiados, habla de derecho público y los créditos de alimentos. Y dice, respecto de los del 91, que son los del privilegio especial, dice lo que hemos adelantado. Lo que usted no pague con la liquidación del bien objeto de la garantía, porque estamos hablando de un privilegio especial, eso también queda exonerado, siempre que el resto vaya o a ordinario o a subordinado, que será lo normal. Primera curiosidad, no menciona los créditos privilegiados. Los créditos, por tanto, privilegiados, que no los menciona, ¿quedarán exonerados? Yo entiendo que sí. El número cuarto que hemos visto, en la primera opción, habla de privilegiado indistintamente. Aquí ya no habla de privilegiado, habla de derecho público y solo menciona los del 91, que son privilegio especial, pero los del 91 solo. Los privilegiados generales y resto de privilegiados especiales no los menciona. Además, nos especifica el tema del privilegio especial. Usted tiene el bien, lo vende, se lo da en pago, etcétera, y el resto queda remitido. Por lo tanto, aquí tenemos un supuesto de, ahora sí, y si nos centramos única y exclusivamente en esa hipoteca y en ese piso, un supuesto de dación en pago con total efectividad. Porque lo que a mí me den por mi piso es lo que le doy al banco y a mí ya el banco no me puede reclamar ni un duro más. Se acabó. Me lo puede reclamar porque me tengo que ceñir al plan de pagos. Porque el plan de pagos, que es una de las obligaciones principales, lo que dice es, dice en el inciso sexto, las deudas que no queden exoneradas deberán ser satisfechas en un determinado plazo. ¿Cuáles son las deudas que no quedan exoneradas después de haber visto las que quedan exoneradas? Y los alimentos. Por lo tanto, el plan de pagos, ¿a qué se va a ceñir? Y me dice, las deudas que no queden exoneradas, ¿cuáles son? Crédito público y alimentos. Usted tiene que presentar un plan de pagos para pagarlo en 5 años. Y usted tiene que cumplir el plan de pagos y una serie de requisitos que vienen ahí. Y te dice al final, si usted cumple el plan de pagos, cuando pasan los 5 años, usted ya, esa parte queda completamente exonerada. La haya pagado o no la haya pagado. Con lo cual tenemos un supuesto al final de la segunda vía de exoneración de deuda, en el que el deudor efectivamente queda liberado. ¿Por qué tiene que agotar el patrimonio? Porque la solicitud que ahora la tiene que hacer el deudor de exoneración de deudas se tiene que hacer dentro de la liquidación del patrimonio. O bien, y esta es otra de las novedades, cuando se abre y cierra el concurso por un supuesto de falta de masa activa. Con lo cual nos podemos encontrar con otra precisión. Como saben, el concurso por falta de masa activa se puede cerrar aunque existan bienes de escaso valor, cuyas operaciones de venta superen lo que voy a obtener con el valor de esos bienes, con lo cual realmente el deudor puede quedarse con algunos bienes. En teoría serán residuales en cuanto a valor, ¿de acuerdo? Pero serían los dos casos. ¿Qué pasa con los avales? Los avales, el legislador los ha salvado en la norma, pero lo ha hecho, yo creo que esto va a dar problemas. Esto va a dar problemas, porque el legislador lo que dice, quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado. El acreedor que no cobre porque el deudor no le pague. ¿Por qué?
no le pague porque el juez ha dicho que le exonera de ese pago, puede decir, bueno, pero a mí me avaló tu padre. No entiendas esto de tu padre, no en sentido, sino porque es lo que nos encontramos. Compraste el piso y me avaló tu padre y tu madre. Y ahora me voy a por tu padre y a por tu madre. Entonces, claro, dos problemas. Uno, esto rompe el sistema de fiducia, que es gregario del, en este caso, negocio principal, que es el préstamo que se le ha dado al deudor principal, porque sabemos que el sistema de fiducia, a través del aval o a través de la fianza, lo que te viene a decir, oye, si se ha extinguido la obligación principal, se extingue la gregaria, ¿no? Porque es una obligación que pende de la obligación principal. Si por ley, en este caso, o por decisión judicial, se ha extinguido la obligación principal, usted no puede ir a reclamarle al avalista, pero te dice el legislador que no. Problema, aparte de romper el sistema civil de fiducia, bueno, y si en vez de ser el padre o la madre, que no van a ir luego a repetir contra el hijo, fulanito de copa, ¿tiene derecho de repetición contra el deudor? Porque el derecho de repetición existe respecto del fiador a la vista que paga por un tercero. Y si yo ahora me voy contra el deudor al que se le ha exonerado y le digo, no, es que yo te he pagado tu deuda, ahora me la pagas tú a mí, ¿contra ese también opera la exoneración? Claro, porque sobre esto no dice nada el legislador. Ha roto el sistema de fiducia, pero en parte solo. Pero el sistema de fiducia tiene un elemento esencial también, que es el derecho de repetición. Lo seguimos manteniendo, primer problema. O segundo problema que nos vamos a encontrar. Y otro problema añadido, de carácter práctico, que vamos a obligar, seguramente, al padre y a la madre a que entren en concurso también. Tú que me estás pidiendo que pague lo del hijo, no lo puedo asumir, entro yo también en concurso. Con lo cual creamos una cadena de concursos, ¿no? Por así decirlo. Te repito que creo que este aspecto va a presentar problemas. Si lo que hemos pretendido de alguna forma es conceder esa segunda oportunidad, el legislador no puede desconocer la realidad de los negocios de préstamo en este país, sobre todo en el ámbito de la persona física, de las viviendas, etcétera. Oye, esto es como muy civilino, ¿no? Sabiendo que un banco, además, normalmente te está pidiendo garantías personales y que esas no me las está tocando, resulta que ahora lo que estamos es trasladando el problema a otra persona diferente. En teoría, ¿no? Como norma genérica, ¿no? Lo estamos trasladando y además quizás estamos provocando el concurso de otra persona. Ya digo que es un tema que seguramente dé bastante juego. Como les he dicho, la exoneración se puede dar cuando yo liquido todo el patrimonio, o sea, se declara el concurso, me voy a liquidación, termino la operación de liquidación, el administrador concursal le dice al juez, ya he terminado, ya lo he liquidado todo, informe del 152.2 y te dice el legislador, dentro de ese plazo, el deudor tiene que pedirle al juez la exoneración con las condiciones del 178 bis. O bien hacerlo dentro del supuesto de apertura y cierre del concurso por falta de masa activa, que es el supuesto que regula el 176 bis 4, que se ha modificado y donde ahora dice que también podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa activa si el supuesto en el que el juez abre y cierra el concurso. Este es un supuesto legal que solo está destinado a los jueces, porque solo lo usa el juez. El juez coge, ve la documentación, aquí no hay bienes. Declaro y cierro en el mismo auto. No se está nombrando una administración concursal, como ven. Nadie se entera nada más que el juez y el que ha pedido el concurso. Sin embargo, ahora te dice, si el concursado es persona natural, el juez designa un administrador concursal. Es decir, para exonerar el pasivo, en estos supuestos donde el juez abre y cierra y donde antes no se enteraba nadie y no había que nombrar un administrador concursal, ahora es necesario que se nombre un administrador concursal, si quiere el deudor que se exonere del pasivo. ¿Por qué? Porque el administrador concursal lo que va a hacer es liquidar el patrimonio. Opción 1, patrimonio prácticamente irrelevante o que lo que tenga es el piso. El funcionario tiene la hipoteca, se ha quedado sin ingreso, está percibiendo el subsidio de 426 euros y no tiene nada más que, como es cierto, tiene un patrimonio que es un piso que está hipotecado. ¿A qué se va a dedicar el administrador concursal? A vender un piso. A eso se va a dedicar. Cuando lo venda,
tendrá que determinar el pago de los créditos contra la masa conforme 176 bis 2, y entonces ya sí se podrá pedir la exoneración del pasivo por parte del deudor, lo cual es absurdo. Y aquí, creo que antes se ha apuntado, es absurdo porque este sistema que obliga a abrir un procedimiento concursal, a nombrar un administrador concursal, a llevar a cabo una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la función y la formación que tiene un profesional de la administración concursal, que es vender pisos. Oiga, para eso que abrimos un concurso, para vender un piso. Fije usted unos órganos administrativos como existen en otros países, en Francia, por ejemplo, que lleve a cabo esta actividad que es prácticamente procedimental. Es que esto van a ser modelos tras modelos en la práctica. Yo lo pido, lo abro, se nombra, el administrador concursal vende, presenta el plan, paga al banco porque no hay dinero para pagar a nadie más, el deudor pide la exoneración, el juez la acuerda y punto. Esto en la práctica va a ser una sucesión de modelos, salvo pequeñas cosas que puedan surgir o alguna cosa que pueda ser problemática. Oiga, pues, por supuesto, gratis. Lleve usted esto a un órgano administrativo que se ocupe de encausar todo esto y no empantane usted los juzgados. Porque aquí es otra de las novedades que no viene en esta ley, pero que seguramente nos vamos a encontrar. El proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que reforma la ley orgánica del Poder Judicial, atribuye el conocimiento de los concursos de personas físicas no empresarios a los juzgados de primera instancia, no a los juzgados mercantiles. ¿Por qué está haciendo esto el legislador? Porque entiendo que prevé una avalancha o una posible avalancha de solicitudes de concurso con la única y exclusiva finalidad de conseguir el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, y como no se va a aumentar la planta de juzgados mercantiles, lo que se hace es repartir estos concursos que van a ser, se supone, masivos en cuanto a número, entre los juzgados de primera instancia, que son más. Con lo cual se rompe pues el principio de especialidad, de jurisdicción, etcétera. Y con lo cual, además, nos vamos a enfrentar seguramente a problemas de diferentes criterios, pero ya dentro del mismo partido judicial, y sin saber, porque no sabemos, en segunda instancia, si los recursos respecto a las resoluciones que se dicten por los jueces de primera instancia, que son los que van a tener la competencia, en teoría, hasta que salga la norma, parece que sí, que va a salir el proyecto que ya se aprobó en el Consejo de Ministros, si los recursos van a ir a distribuirse a todas las secciones civiles, en este caso la Audiencia de Málaga, o van a ir todos a parar a la misma sección sexta, como van ahora todas las cuestiones mercantiles. No sabemos si van a parar a diferentes secciones civiles, como hay varias. De nuevo también nos podremos encontrar con una discordancia en cuanto a los criterios, y que a una persona se le exoneren deudas en unas circunstancias X y en idénticas circunstancias a otra persona no se le exonere de deudas, con lo cual esa inseguridad jurídica que nos podamos encontrar, pues seguramente y con razón, además enoje mucho a quien se vea desfavorecido, ¿no?, por la situación. Muchas veces hemos visto en la televisión gente que sale y dice: no, es que a mí me desahuciaron y mi hermano que vive debajo y está en las mismas circunstancias, no lo desahuciaron. ¿Y por qué? Porque hay un juez decide una cosa y en otro otra. Pues nos podemos encontrar con estas circunstancias en este mismo escenario. Esa es básicamente la modificación que se ha producido en materia de exoneración de deuda de la persona física. Luego, hacer referencia muy rápida como aspecto llamativo a la modificación de la ley de tasas. Saben que se han eliminado las tasas ya para las personas físicas. La disposición adicional primera y segunda de esta ley, que regula las funciones del mediador concursal y la remuneración, que antes la ha apuntado Rocío, que básicamente se remite al decreto de arancel de administradores concursales con una serie de modulaciones que se fijan en esas disposiciones, y ahondando un poco más en esa previsión, parece ser, de avalancha de solicitudes, hacer referencia a la disposición transitoria, que son las disposiciones donde la ley nos dice qué hacemos en cuanto a aplicar esta ley nueva en los procedimientos que están en trámite, porque en esta ley, la disposición transitoria nos dice, en cuanto a la aplicación del 176, del 178, que se aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación. Pero dice, en los que estén concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa, que son los dos casos que hemos visto, donde se puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho, antes de la entrada en vigor de esta norma,
El deudor podrá beneficiarse de esta nueva situación y de estas nuevas normas si se instase de nuevo el concurso voluntario o necesario. Es decir, que si se archivó ya un concurso por término de operación de liquidación o por falta de masa activa, que es lo normal en estos casos, y él no se le exoneró de deuda al deudor y ahora dice, joder, esto es nuevo, yo quiero aprovecharme de esto, ¿qué tiene que hacer ese deudor? ¿Pedir una reapertura de su concurso que se archivó? No, irse y pedir un concurso nuevo. Decir incluso que tuvo un concurso, que se le archivó, pero que por aplicación de esta disposición transitoria puede solicitar un nuevo concurso. ¿Para qué? Única y exclusivamente, ahora sí ya de manera más directa, para llegar a un supuesto de liquidación y o de insuficiencia de masa activa, nombramiento de admisión concursal, liquidación y exoneración del pasivo insatisfecho.